Muy bien, entonces vamos a retomar desde el problema de maximización, que en este caso lo que tenemos es que los individuos están escogiendo el consumo, el capital físico en el periodo T más 1, el capital humano en el periodo T y el, la proporción de tiempo que dedican su capital humano para producir los bienes finales, que es U de T. Y van a escoger la sucesión desde T igual a ser a 1 hasta infinito. Entonces acá toman como dados el K de 0 y el H de 0. Entonces tenemos este problema para solucionarlo. Y voy a agregar un video en donde resuelvo paso a paso el álgebra de este problema de maximización, escribiendo el lagrangiano y resolviendo el problema. Pero acá quiero primero mostrarles cuál es el resultado al que vamos a llegar después de hacer esta solución del problema, y si restringimos el análisis en una senda balanceada de crecimiento, o cuando hay crecimiento balanceado, cuál es el resultado importante que vamos a obtener a partir de este modelo y la estática comparativa relativa a este parámetro que, que denota la productividad de el capital humano produciendo un nuevo capital humano. Muy bien, entonces dado eso tenemos las condiciones de primer orden, y de esas condiciones de primer orden en este problema, de nuevo esto va a estar todo en el video que les voy a adicionar después de esto. Después de esas condiciones de primer orden vamos a llegar al siguiente conjunto de ecuaciones. Entonces vamos a tener una primera ecuación que nos va a relacionar la acumulación de capital físico y la acumulación del capital humano, y en últimas nos va a dar como una condición de arbitraje en donde intuitivamente lo que vamos a tener es que la productividad marginal del capital físico en equilibrio tiene que ser igual a la productividad marginal del capital humano. Esto no es tan fácil de ver directamente de esta ecuación, pero en el otro video que les voy a mostrar lo va a mencionar, y de nuevo lo va a hacer paso a paso. Entonces vamos a llegar primero a esta ecuación, y a partir de estas ecuaciones, que son derivadas de las condiciones de primer orden, podemos sacar las principales conclusiones de este modelo de Lucas que está generando y cuáles son las condiciones para generar ese crecimiento balanceado. Entonces esta primera ecuación la vamos a llamar la ecuación asterisco, y vamos a tener otra ecuación que va a ser, esta sí es una conocida de todos ustedes, que va a ser la ecuación de Euler, en donde tenemos que la utilidad marginal de consumir hoy versus consumir mañana, que es el lado de la izquierda, si paso el parámetro de descuento a dividir, tiene que ser igual a la productividad marginal del capital del capital. Esto es T más 1. Entonces si estoy ahorrando tengo siempre la disyuntiva en esta ecuación de Euler de estar ahorrando. Entonces esta es la ecuación de Euler. Entonces tengo la disyuntiva de estar ahorrando una unidad de capital. Mañana eso que me va a producir, acuérdense que acá no hay depreciación, entonces ese capital queda completo acá, y esta es la productividad marginal del capital, lo que pueda hacer con esa unidad ahorrada. El valor descontado de eso tiene que ser igual
a esto acuérdense que es la razón de las utilidades marginales, en este caso que tenemos la utilidad que es logarítmica. Entonces en este caso esto es esto. Entonces así se interpreta esa ecuación. Muy bien, y vamos a partir de estas dos ecuaciones y la idea es solucionar esto en una senda balanceada de crecimiento. Muy bien, entonces si tenemos un crecimiento balanceado, ¿qué se tiene que cumplir en ese caso? Entonces, para que sea una senda de crecimiento balanceado, todas las variables tienen que crecer a una tasa constante y tenemos que, entonces, por ejemplo, si sacamos la ecuación de la acumulación de capital, entonces vamos a partir de la ecuación de la acumulación de capital. En este caso la habíamos escrito de esta forma, ¿cierto? Habíamos escrito K de T de la proporción de capital humano que se usa en la producción del bien final menos C de T. Y entonces si dividimos en los dos lados por K de T, entonces tenemos que K de T más 1 sobre K de T es igual a 1 más A. Acá dividimos en K de T más 1, entonces lo que me queda es alfa menos 1, después eso lo vamos a meter dentro de estos mismos paréntesis y acá lo dividimos en K de T y nos damos cuenta que, si se dan cuenta, decir que una tasa de crecimiento, entonces las tasas de crecimiento están definidas y esta es la notación que usa el libro, entonces quiero introducirla. Esto está definido, cuando pongo estos dos puntos y este igual, significa que está definido como K, la variable en el periodo de T más 1 menos la variable en el periodo T sobre la variable en el periodo T, y dense cuenta que esto siempre es cierto. Entonces, si esta tasa es constante, significa que la razón de la variable también es constante. ¿Listo? Entonces, muy bien, si estamos en un crecimiento balanceado, significa que las tasas de crecimiento, que ustedes con Daniel esto lo llamaron gamma de K, ¿cierto? Si esta tasa de crecimiento es constante en una senda de crecimiento balanceado, entonces tiene que ser que este lado de la ecuación es constante y por lo tanto este lado también debe ser constante. Y vamos a ver eso qué implica. Entonces, si reescribimos la ecuación que tenemos arriba, eso significa que la razón, entonces lo voy a poner adentro del paréntesis, ¿cierto? Estoy metiendo esto adentro del paréntesis, entonces me queda de esta forma. Entonces, para que esto sea constante, concluyo dos cosas, que tiene que ser que esta razón sea constante entre h de t y k de t, y que c de t sobre k de t sea constante. Entonces, a partir de estas dos cosas, yo obtengo que k de t sobre h de t, o lo que es lo mismo,
h de t sobre k de t es constante. Este es un argumento muy parecido al que hacíamos antes y eso implica, pueden mostrar que significa que estos crecen a la misma tasa, ¿sí? Entonces lo que es equivalente, dado el mismo argumento que teníamos antes, es que k de t es igual a h de t más 1. Esto tiene que ser igual, ¿cierto? Pero también por un argumento similar tiene que ser que c de t sobre c de t más 1 es igual al crecimiento de k de t, que es igual al crecimiento de h de t. Esto tienen que tener un poco más de cuidado con estos argumentos, pero en el video más detallado va a mostrar que esto efectivamente es cierto, que las tasas de crecimiento dadas esas ecuaciones que tenemos de acumulación de capital físico, acumulación de capital humano y las condiciones de primer orden, tiene que ser que en una senda de crecimiento balanceado se cumple esta ecuación en donde las tasas de crecimiento son iguales. Muy bien, y dado eso y las otras, las ecuaciones que teníamos inicialmente, entonces estas dos ecuaciones, la ecuación asterisco y la ecuación doble asterisco que tenemos acá, nos podemos devolver usando estas nuevas cosas y lo que obtenemos es de esa primera ecuación vemos que entonces la voy a reescribir acá para que la veamos. Entonces tenemos que a de alfa de k de t a la alfa menos 1, la productividad marginal del capital, ¿cierto? Menos el teta sobre 1 más teta de esa productividad marginal del capital también, es igual a alfa por la diferencia de esas tasas de crecimiento. Pero sabemos por esto que acabamos de mostrar acá arriba, esta parte de acá implica que esto es igual a 0. Y como esa parte es igual a 0, entonces esta ecuación lo que me muestra es que, entonces voy a reescribir esta parte del numerador del lado izquierdo de la ecuación. Entonces me da que si escribo esto, entonces puedo concluir que k de t, y todo esto es en un crecimiento balanceado, ¿no? Entonces, en un crecimiento balanceado, k de t sobre las unidades efectivas de capital humano que se usan para la producción del bien final tiene que ser igual a de alfa dividido teta sobre 1. Y esto lo podemos llamar, entonces si quieren, lo podemos llamar como en el libro, que es k minúscula estrellita. Y el estrellita denota en estado estacionario. Vamos a ver que eso es constante en el crecimiento balanceado, no estado estacionario. Eso es constante y esto se parece mucho a las fórmulas que obteníamos en los modelos anteriores, pero ahora como la depreciación es 1, no aparece acá abajo, pero más importante, está apareciendo esta
este nuevo parámetro es teta, que denota la productividad marginal de producir capital humano usando capital humano. Entonces lo que está diciendo esto es que la razón entre cuánto va a tener de capital físico y capital humano depende negativamente de esa productividad marginal, porque el costo de oportunidad de largo plazo de producir capital físico en lugar de capital humano va a depender de qué tan eficiente es el capital humano produciendo más capital humano. Entonces, si la calidad de la educación mejora, es más probable que vamos a tener menos capital físico en lugar de capital humano en el largo plazo, de acuerdo con esta ecuación que tenemos en este punto. Muy bien. Ahora, también tenemos la ecuación de acumulación de capital humano, en donde si la reescribimos podemos llegar a esta ecuación, y esto lo he debido mencionar antes. A partir de esta ecuación, si tenemos que el capital humano es constante, porque estamos en una senda de balanceada de crecimiento, entonces esto es constante. Esto implica ya que la fracción que se dedica a la producción del bien final tiene que ser también constante. U es constante en este caso, está dado por esta ecuación, dado que en crecimiento balanceado. Y dense cuenta que habíamos usado este hecho para demostrar esta relación de acá a partir de esta relación original, dado que U podía variar y lo que teníamos que asegurarnos era que la razón entre K de T y U de T por H de T fuera constante. Entonces necesitábamos inicialmente, para llegar a esa conclusión, el hecho de que esta ecuación también implica que U es constante en una senda de crecimiento balanceado. Entonces U de T va a ser igual a U de estrella para todo T en esta senda de crecimiento balanceado. Y acá les voy a mostrar cuál es el resultado de eso, pero en el otro video les voy a mostrar exactamente cómo se puede calcular estas cosas. Muy bien. A partir de las dos ecuaciones originales que teníamos, entonces si volvemos a estas dos ecuaciones originales, volvemos a la ecuación asterisco y esta segunda ecuación, y reemplazamos el hecho que estamos en una senda balanceada de crecimiento. Entonces reemplazamos esta parte de acá arriba, acá abajo, nos damos cuenta que podemos escribir esa segunda ecuación de Euler que teníamos en una senda balanceada de crecimiento. Va a ser simplemente el crecimiento del consumo va a ser beta multiplicado por 1 más teta, y esta razón del consumo futuro al consumo presente, o lo que habíamos visto también, que es simplemente, dado que la utilidad es logarítmica, es simplemente la utilidad marginal de consumir hoy sobre la utilidad de consumir mañana cuando pasamos a dividir el beta. Y nos damos cuenta que esto también se parece mucho a las otras ecuaciones, en donde teníamos acá el retorno del capital. Esto antes, en los otros modelos, teníamos que esto era R. Entonces lo que vemos es que acá hay una interpretación de qué es esta productividad marginal de producir capital humano. Tiene que haber una condición de no arbitraje en la medida que el capital humano sea igual de móvil que el capital físico. Los mercados tienen que garantizar que el retorno
que va a tener ese capital humano tiene que ser igual al retorno del capital físico y por lo tanto esta tasa de crecimiento va a estar determinada, el crecimiento del consumo va a estar determinada por este retorno del capital humano. Entonces, el sacrificio en valor presente en términos de utilidad va a ser igual al beneficio futuro de poder ahorrar. Entonces vamos a tener este resultado que es la productividad marginal del capital tiene que ser igual a la productividad marginal del capital humano, que es lo que he venido diciendo, y más la ecuación de Euler nos va a dar este resultado que tenemos antes. Muy bien. Ahora, finalmente, si queremos resolver explícitamente eso para esta proporción de capital humano que se va a usar en la producción de bienes finales, lo que encontramos, de nuevo esto va en el video adjunto, vamos a encontrar que finalmente esta proporción U se puede escribir de la siguiente forma. Entonces esto de nuevo es para todo t cuando estamos en un crecimiento balanceado. Y cuando tenemos esa senda de crecimiento balanceado, entonces podemos hacer estática comparativa, en donde si los individuos son más pacientes, entonces aumenta beta, los individuos son más pacientes. ¿Qué va a pasar con la proporción de la población que se dedica a la producción del bien final? Cae esta proporción de la población, dado que son más pacientes, prefieren acumular más capital humano y en esta senda balanceada de crecimiento va a haber una mayor acumulación de capital humano y van a dedicar en promedio más tiempo a la educación estas sociedades que son más pacientes. Intuitivamente también si aumenta la productividad marginal de esa producción de capital humano, mejora el sistema educativo, estas herramientas que estamos usando son más útiles para producir, entonces también va a pasar que cae el tiempo que los individuos dedican a la producción del bien final, aumentando también la cantidad de tiempo que se utiliza en producir capital humano. Entonces se va a producir mayor capital humano en este caso. Vemos que el crecimiento económico en últimas depende de esta productividad de la educación, ¿no? Que eso era lo que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces el crecimiento total en la economía va a depender el crecimiento en el consumo va a depender de esa productividad marginal teta. Listo. Finalmente también vemos que cómo puede cambiar esta razón en equilibrio. Entonces tenemos que el CDT tenemos la ecuación de acumulación de capital que en este caso tenemos que la acumulación de capital, la ecuación que teníamos de acumulación de capital es igual, y acá la voy a reescribir, es esta misma que hemos visto durante toda esta sección. Ahora, por último, queremos ver qué pasa con la proporción que se consume y qué pasa con el capital cuando estamos en esta senda balanceada de crecimiento. Entonces, para esto vamos a usar varios de los pasos que hemos utilizado. Entonces, sabemos que esta primera parte tiene que ser igual
a la razón del consumo en T más 1, y esta otra parte también tenemos que esto es igual por uno de los cálculos que hicimos a teta sobre alfa cuando estamos en una senda balanceada de crecimiento. Entonces crecimiento balanceado entonces esto sobre 1 sobre teta, esto se cancela, tenemos C de t sobre K de t, que esto es en un crecimiento balanceado, entonces voy a borrar el t, listo. Y si despejamos esta ecuación para el consumo en el largo plazo, la razón de consumo en el largo plazo, lo que vamos a obtener es que esta razón del consumo, despejando esta ecuación y reemplazándola por beta de 1 más teta, lo que va a ser el crecimiento del consumo en la economía, más teta listo. Y vamos a terminar con esto. Entonces acá también vemos que si los individuos son más pacientes, entonces eso significa que ¿qué va a pasar acá? Si son más pacientes, sube el beta, va a bajar la proporción del consumo relativo a lo que se ahorra del capital, pero si aumenta la productividad del capital humano, va a haber una sustitución en términos de que se produce de lo que se consume, más va a venir de la producción de capital humano, y esto aumenta esta razón de largo plazo de consumo sobre capital. Muy bien, voy a colgar el video con el álgebra detrás de estos resultados del modelo de Lucas, pero lo que tienen que acordarse es este rol importante que juega ahora esta productividad del capital humano en el crecimiento económico. Una última cosa que quiero que quede clara es que tenemos que el crecimiento de Y, el crecimiento económico que tenemos, entonces esto es lo que nosotros llamamos en esto este crecimiento. Sabemos que dado que definimos Y como A de K de T a la alfa por U de T de H de T, la 1 menos alfa, y estamos que en estado estacionario, en un crecimiento balanceado, esto tiene que crecer a la misma tasa que el capital humano, puede quedar, y que este es constante para todo T en crecimiento balanceado, todo esto. Entonces tenemos que esta tasa también es igual a todas las tasas de la economía. Entonces el crecimiento de la economía en este caso va a ser como lo mostramos para el consumo. Este crecimiento tiene que ser igual a esto, es decir, si mejora la productividad marginal de producir capital humano, va a aumentar el crecimiento económico. Y en la próxima clase vamos a contrastar algunos de estas predicciones con algunos hechos estilizados, y nos preguntamos, bueno, este rol fundamental que juega el capital humano y la acumulación del capital humano en el crecimiento económico, lo vemos reflejado en los datos, y si es tan importante como estos los modelos lo asumen, y es parte del debate que se ha dado alrededor de estos modelos de crecimiento económico. Muy bien, muchas gracias.